Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 31 de marzo, es el último día del mes de marzo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 24, versículos 44 al 53, con el título La palabra, el Espíritu Santo, la bendición y gran gozo. Hoy terminamos el libro de Lucas. Interesantemente, en la conclusión encontramos algunos elementos que también encontramos en la introducción del libro de Lucas. Si se acuerdan bien, en Lucas capítulo 1 encontramos estos 4 elementos. Primero, la palabra de Dios que viene a Zacarías, la palabra de Dios que viene a María. Luego vemos el Espíritu Santo, que el Espíritu es el que llena a Zacarías a proclamar bendiciones a Dios por el nacimiento de su hijo Juan. Es el Espíritu Santo que concibe en el vientre de María, y luego es el Espíritu Santo que guía también a María a proclamar alabanzas a Dios, a bendecir su santo nombre. Luego encontramos la bendición. Y pues la bendición que encontramos en el capítulo 1 es pues la bendición de Zacarías, la bendición de María a Dios. Bendicen el nombre de Dios. Pero en el pasaje de hoy, en la conclusión del libro de Lucas, encontramos la bendición de Jesús. Jesús bendice a sus discípulos antes de su ascensión. Y vemos que la palabra, el Espíritu Santo y la bendición traen gran gozo. Vamos a ver la palabra en los versículos 44 al 53. Y como les dije, el libro de Lucas empieza con algunos elementos. Otro elemento que vemos en el libro de Lucas al principio es el temor. Cuando Zacarías ve el ángel que le anuncia el nacimiento de su hijo Juan, se llena de temor, de gran miedo. Igual en el último capítulo de Lucas 24 vemos cómo Jesús se aparece a sus discípulos y ellos también están llenos de temor. Pues aquí vemos que la palabra, el Espíritu Santo y la bendición traen paz, traen alegría y traen gran gozo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 44. Dice la palabra de Dios así: Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, anoche, durante nuestro tiempo de oración y adoración, les comenté que la fe de los discípulos no se basa solamente en una experiencia subjetiva que tienen, sino que se ancla en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y necesitamos ambas cosas. Porque si la fe de los discípulos dependiera solamente de una experiencia, wow, yo vi a Jesucristo resucitado, entonces cualquier persona que no haya visto a Jesús, que no haya tenido la misma experiencia, puede descartar el testimonio de los discípulos y decir, pues, ustedes tuvieron esa experiencia, pero nosotros no. Entonces, por eso, la experiencia sobrenatural que tienen los discípulos en su conversión se ancla firmemente también en la palabra que no cambia, que es una palabra objetiva revelada a todo el mundo. Y entonces aquí Jesús también, cuando se acerca a sus discípulos, los tranquiliza, como vimos en el pasaje de ayer: calma, shalom, tranquilos, estén confiados en mí. Luego les dice: no se acuerdan de las escrituras, de las profecías. Y aquí Jesús incluye todas las sagradas escrituras: Moisés, que es la ley de Moisés, los profetas y hasta los salmos. Entonces la totalidad del Antiguo Testamento da testimonio de mí, dice Jesús. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La experiencia subjetiva que tienen los discípulos
no está separada de la iluminación que el Espíritu Santo da de la palabra de Dios. El entendimiento de la palabra, de la verdad, baja al corazón y nos lleva a tener esa experiencia tan poderosa. Y dice la palabra aquí, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo lo que están viendo fue predicho, todo está en la palabra. Tenemos un fundamento firme que es la palabra de Dios y yo simplemente soy el cumplimiento, la consumación de toda la palabra. Y luego dice en el versículo 49, entonces vemos aquí el primer elemento, la palabra de Dios, la misma palabra que vino a Zacarías, a Elizabeth, a María, a José, la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vemos la palabra de Dios. Vemos el Espíritu de Dios, de la misma manera que el Espíritu Santo estuvo tan presente en el primer capítulo, en Zacarías, Elizabeth, María y en Jesús, porque el último versículo del capítulo 1 dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y él crecía en conocimiento, él maduraba. Vemos entonces la palabra, el Espíritu Santo y luego aquí en los versículos 50 y 51 vemos la bendición. Pero si en el capítulo 1 encontramos al hombre bendiciendo a Dios, aquí en el capítulo 24 encontramos a Dios o a Cristo Jesús bendiciendo al hombre. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces los discípulos reciben la palabra, reciben el Espíritu Santo, reciben la bendición de Jesús. Y con eso se llenan de gran gozo. De la misma manera que hubo gran gozo en el capítulo 1 por el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento del Mesías prometido, Jesús, también hay gran gozo aquí cuando los discípulos ven a Jesucristo resucitado en poder y con este gozo salen a predicar las buenas nuevas. Es con este gozo que se congregan fielmente, que conviven con los discípulos y que salen a las naciones a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Dice en el versículo 52, ellos después de haberle adorado, y yo creo que también podríamos incluir ese elemento, ¿no?, que encontramos en el capítulo 1, la adoración de Dios. Eso es lo que hacen Zacarías y Elizabeth y María. Adoran a Jesucristo y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, Lucas es el único autor de los evangelios que incluye la ascensión, pero aquí es un resumen muy breve, porque luego Lucas, que también es el autor del libro de Hechos, da una explicación más detallada de la ascensión de Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos. Así concluimos el libro de Lucas, y como empezamos el libro de Lucas con la palabra, la promesa de Dios, el poder del Espíritu Santo, la bendición, la adoración y gran gozo, así concluimos el libro de Lucas. Para empezar el día de hoy quiero que oremos pidiéndole al Señor: Dios, gracias que en la persona de Jesucristo tenemos todas estas cosas en su plenitud. Tenemos la palabra escrita, cumplida en Cristo, y Jesús, que es la palabra encarnada, la palabra viva. Tenemos ya, gracias a Cristo Jesús, la promesa del Espíritu Santo que Dios había prometido. Tenemos también la bendición de Dios y adoramos a Dios por todo lo que Él ha hecho, nos llenamos de gran gozo y salimos a cumplir la gran comisión, a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y oremos para empezar el día de hoy pidiéndole al Señor: oh Dios, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu bendición, por el privilegio de la adoración y por el gozo que tengo en ti. Ayúdame a ser un buen misionero, a ser un proclamador de las buenas nuevas. Ayúdame, Señor, a ser un reflejo de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu humildad, de tu luz, y así ser bendición a muchas personas. Y que cada día que medite en tu palabra y que tenga
comunión con Cristo Jesús, que yo me pueda llenar de tu palabra, de tu Santo Espíritu, de tu bendición, de la adoración y de gran gozo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.